Desde Sí Maquillaje con Mary Vaca. Hoy vamos a hablar de autos y no vamos a hablar de los chutos, son los autos que están copando la agenda política y económica del país, sino que vamos a enfocarnos en los autos eléctricos. ¿Y por qué? Porque en el último conflicto mucha gente que ha podido, y si es que había disponibilidad en las tiendas, ha ido y se ha comprado un auto eléctrico. Claro, primero que no había gasolina por el tema de los bloqueos. Segundo, que también veníamos de la gasolina de mala calidad. Y por supuesto, todo eso ha configurado un escenario propicio para impulsar el mercado de los autos eléctricos en Bolivia. Estoy con dos expertos para hablar del tema aquí en el estudio. Quiero dar la bienvenida en primera instancia a don Francesco Zarati. Él es físico y analista en energía. Bienvenido, don Francesco. Qué gusto tenerlo aquí. El gusto es mío, Mary, estar nuevamente en tu programa. Bueno, y también nos visita Álvaro Peña. Álvaro es periodista especializado en el sector automotriz y acaba de graduarse de mecánica automotriz. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Mary. Buenos días. Hola, Francesco. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, estamos aquí prestos para poder hablar de los autos eléctricos, que es el boom ahora, ¿no? Aquí en Bolivia. A ver, yo quiero que levante la mano aquí en la mesa. ¿Quién tiene un auto eléctrico? Ajá, claro, él predica transición energética y por supuesto tenía que tener un auto eléctrico, ¿no? Así es. Si no lo hice este año, antes de los bloqueos, y si no lo hice antes es por algunos obstáculos que existen para adquirir un auto eléctrico, de los cuales hablaremos en el programa, ¿no? Ajá, y bueno, Álvaro, ¿cómo ha estado el mercado de los autos eléctricos en el último conflicto en Bolivia y particularmente en La Paz? A ver, ha estado muy movido, es un boom. Y además algo interesante es que a nivel internacional, los vehículos eléctricos en realidad están bajando de ventas. Es como que están volviendo el auto a combustión, todo, porque es como que ha sido una transición de golpe, entonces la gente quiere autos híbridos de rango extendido. Pero el caso de Bolivia es bien particular. En caso aquí, los autos eléctricos es un boom, está aumentando las ventas, pero no por las razones de cuidado del medio ambiente, reducción de emisiones como sería en otros países, sino Ajá. es porque sencillamente no hay el combustible, hay escasez y había los bloqueos aquí en La Paz. Obviamente era o hacer fila 5 días o dejarlo tu auto eléctrico cargando 8 horas en la noche sin ningún problema. Entonces, ese es el motivo por el que hay un boom aquí en Bolivia, ¿no? Que obviamente Claro. somos un mercado muy, muy pequeño comparado, o sea, para que tengas una idea, el mercado más grande en Brasil es Brasil en Sudamérica, alrededor de 95,000 autos eléctricos vendidos el año pasado, pero en Bolivia, en China, el año pasado han vendido 13 millones de vehículos eléctricos. Ay, no, es que Imagínense. China es otro nivel, ¿no? Yo quiero que don Francesco nos cuente cómo ha sido su experiencia de adquirir un auto. ¿Por qué él habla de obstáculos? Porque les cuento que va a presentar justo hoy su libro que se llama Nuevas Ocurrencias, un nuevo libro de Francesco Zarati, donde tiene una sección dedicada a la transición energética, que titula No solo de hidrocarburos vive el hombre, y ahí habla sobre los obstáculos para tener un auto eléctrico. Adelante. Sí, tienes razón. Sí, tardé un poco en comprar un auto eléctrico, 100% eléctrico, porque yo no creo mucho en los híbridos. 100% eléctrico no fue por falta de fe, como dices bien, hace años vengo predicando casi un apostolado de la transición energética, sino por algunos obstáculos, ¿no? El primer obstáculo es el costo, ¿no? El costo sigue siendo prohibitivo y esto se debe no a los impuestos, a los aranceles que para incentivar el uso de los autos eléctricos, el gobierno ha puesto aranceles cero y también los tributos son prácticamente mínimos. Los tributos municipales son 0% el primer año, después van disminuyendo 75, 50, 25, el quinto año ya se paga el 100%. Pero digamos, esto fue un obstáculo. El otro obstáculo es que, igual que los autos normales están sufriendo hoy en día, los surtidores tienen que ir a recargar, ¿verdad? Y la recarga eléctrica o uno la hace en su casa o no la hace directamente. Los puntos en toda Bolivia creo que son 14, o a finales del año pasado eran 14 puntos donde uno podía recargar públicamente. Y hay dificultades si uno vive en un edificio, por ejemplo. Los edificios están construidos por tener estaciones
hay 1 o 2 enchufes por piso de estacionamiento que sirven para la aspiradora o para el agua, esas cosas, y no están pensados para autos eléctricos. Hace años estoy tratando de hacer entender a las autoridades ediles que tienen que sacar una norma que todo nuevo edificio debe tener en los estacionamientos enchufe. Y ese enchufe eventualmente sirve para el auto eléctrico. Obviamente, además del enchufe, hay que tener un medidor de lo que consume cada uno, o bien el enchufe tiene que estar conectado a un medidor propio, digamos, del departamento, de lo que sea. Entonces, esta es, digamos, una segunda. La tercera dificultad es que justamente por la dificultad de recargar, uno no puede hacer largos viajes a menos que tenga un cargador portátil. Yo tengo un cargador portátil porque es más simple enchufar a cualquier enchufe, digamos, normal para poderlo recargar. ¿Hasta cuántos kilómetros puede llegar con su auto? Depende del modelo. El modelo digamos que yo tengo son 400 kilómetros. O sea, va a Oruro. Puedo ir a Oruro tranquilo, pero no puedo volver. Pero en Oruro encontraré un enchufe para poderlo recargar. Lo mismo se puede ir y volver a Copacabana, son 120 kilómetros, ¿verdad? Y hay una ventaja que después seguro nos va a explicar, que se recarga el auto, igual que en la Fórmula 1, uno puede acumular energía frenando, ¿no? Sí. Cada vez que, sobre todo en las bajadas. Un ejemplo, el sábado he ido al aeropuerto a acompañar una sobrina, una nieta. Ajá. Muy bien, en la subida gasté 16% de la carga. Ajá. En la bajada recuperé 3% de la carga. En total, entonces gasté 13%. Bueno, esas son las cosas que hay. Y el precio, yo creo, el precio está ligado a la economía de escala. Sí. ¿El suyo cuánto costó, don Francesco? El mío cuesta $27,000. ¿Pero dólares al precio actual? O sea, dólares. No. La única manera de comprarlo era era al cambio de 10 o algo así. Claro, sí. O era 270,000 bolivianos. Entiendo. Y aquí viene un gran problema que quisiera ponerlo, después me callo, es que no hay una política verdadera de incentivos. El problema de comprar un auto no está tanto en lo que se ahorra en el arancel o en los impuestos, o que se ahorra en el consumo. Hago un ejemplo. 10 litros de gasolina, 70 bolivianos, uno puede hacer en ciudad 100 kilómetros. Un auto equivalente cargado a gasolina hace 400, con 70 bolivianos. La diferencia es fuerte. Claro. Pero no es solo eso, es que si yo tengo un solo auto, un auto a gasolina, quiero comprar un auto eléctrico, me gustaría dar mi auto como parte de pago, como cuota inicial. Y las cuotas cada mes, por esa diferencia que acabo de mencionar, lo pago con el ahorro. Así de simple. Pero no hay una política de reciclaje de los autos a gasolina. Y uno dice, ¿cuál debería ser esa política? Esa política puede venir de una colaboración público-privada, por ejemplo, de los gobiernos nacionales, departamentales, con las casas importadoras que reciben ese auto como parte de pago, pero tienen una cierta seguridad de acomodar, de poder revender estos autos, por ejemplo, en las provincias, donde hacen falta. Entiendo. Bueno, ahora quiero ir con Álvaro. Si bien hemos hablado de los obstáculos con Francesco, quisiera que con Álvaro hablemos de las ventajas. Pero empecemos por los precios, porque la gente debe estar diciendo, pero ¿cuánto cuesta? ¿Qué tan caro siempre es? ¿Puedes hablarnos de los rangos? Sí, o sea, el vehículo eléctrico siempre va a ser más costoso de uno de combustión interna, eso es general, aquí o en China. ¿Pero recuperas la inversión o no? Claro, o sea, va a depender mucho. Muchas personas me preguntan, ¿me conviene en un auto eléctrico? Depende qué uso le vas a dar, por ejemplo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si lo usas aquí en la ciudad va a ser bárbaro, o sea, vas a recuperar, vas a ahorrar, pero también hay que tomar en cuenta que en cierta cantidad de años es posible que, dependiendo de cómo lo uses, vas a tener que cambiar la batería, por ejemplo. Y la batería tiene cierto costo también, ¿no?
También hay mucha desinformación sobre la batería, que en 5 años el auto ya se descarga al 0%, ya no te sirve. Bueno, eso es una desinformación que constantemente. Pero mira, en cuanto a precios, por ejemplo, el de gasolina, el más económico, que es un modelo muy conocido, está en $12,800. Ujú. Mientras Dino que- más marcas, no hay problema. Este programa no está esponsoreado por nadie, así que tenemos libertad de expresión. Y en vehículos eléctricos, aproximadamente está en los $14,000. O sea, son como $2,000 de diferencia. Ajá, Obviamente, el vehículo más económico te da una autonomía de 200 kilómetros, pero digamos, para aquí, para la ciudad es más que suficiente, ¿no? claro. Ahora, me decías, ¿qué rango de precios? Por ejemplo, hay vagonetas que están en torno a los $26,000, ¿no? Ujú. Que obviamente ya está interesante porque vehículos de combustión, de gasolina, encuentras a ese precio, vagonetas ya para viajar, ¿no? Y como decía Francesco, o sea, con la autonomía te da para ir, por ejemplo, a Oruro, incluso hasta coche, dependiendo del vehículo, hay vehículos con 480, 520 de autonomía, Ujú. pero obviamente el tema de tener auto eléctrico es que tienes que planificar todo. Mm. Voy a ir a Oruro, no sé, el hotel donde me voy a hospedar, la casa que me va a recibir, tiene que tener mínimo un conector, un enchufe convencional, ¿no? Ujú. Y otro tema a considerar es que, por ejemplo, muchos vehículos eléctricos que vienen con su enchufe todo, te van a requerir que la conexión en la casa tenga conexión a tierra, por ejemplo. Porque si no tiene la conexión a tierra, no va a cargarte directamente. Entonces, muchas casas, por no decir la mayoría aquí en Bolivia, no tienen conexión a tierra, ¿no? Entonces, eso es un tema, por ejemplo, a considerar. Pero, por ejemplo, en ventajas, mucha gente me escribe, te juro, todo el tiempo subo un video de autos eléctricos. ¿Me va a subir aquí en La Paz? Ujú. Ahí no hay Esa problema es, con esa es la topografía. gran pregunta, si va a subir las cuestas de La Paz. Porque aquí en La Paz puede tener toda la pantalla, la tecnología, pero si no te sube, no te sirve el auto, ¿no? Lo cierto es que, mira, en un vehículo de combustión va a depender de muchas cosas. La relación de la caja, la cilindrada, el peso, todo. En un auto eléctrico, te digo que hasta el más pequeñito, obviamente hay otros chiquititos que probablemente no te suban, pero el más pequeño te va a subir sin problemas. ¿Por qué? Mira, la eficiencia energética de un motor de combustión interna en promedio está entre un 25 y 30%. O sea, del 100% de energía que genera un motor de combustión, Ujú. la eficiencia que llega a las ruedas solo es un 25%. O sea, se desperdicia un montón en calor, en fricción. Pero en un vehículo eléctrico, la eficiencia está en torno al 85% y al 90%. O sea, tú pisas el acelerador, te dispara de golpe. O sea, no tienes que revolucionar, no tienes que esperar. O sea, por ejemplo, vos lees la ficha técnica de un auto de combustión, dice, no sé, 150 caballos a tantas revoluciones, a 5.000 revoluciones. Significa que va a alcanzar esa potencia cuando aceleres hasta esas revoluciones en el tacómetro. Torque máximo, lo mismo, pero en un auto eléctrico, el torque lo tienes apenas pisas un poquito. Por eso es que hasta yo digo, para tener un auto eléctrico, también la gente tiene que tener cuidado porque muchos ya quieren, del semáforo se ponen verde y a pisarle a fondo Y pues, y se claro, pueden estampar con algo, ¿no? O sea, tienen Dios, mucho, que no suceda. sí, tienen mucho Ahí. torque y Ajá. ese es un... Y además mucha gente dice, bueno, hay gente bien tradicional, ¿no? Como que, y la caja manual, que eso, todos los autos eléctricos son automáticos, ¿no? Ah, o sea, no tiene caja manual, ya, bueno. Tiene un échate- botón, un nada botón. más, adelante o atrás, o Ajá. parqueo. Ahora, hay una cosa que implícitamente está diciendo Álvaro, es que en las cuestas de La Paz un handicap o una desventaja es la falta de oxígeno. Por eso mucha gasolina no se quema acá, se echa a perder. Gasta más un auto en La Paz porque no hay una combustión plena. En el caso eléctrico este problema No es existe. cero. Entonces, las cuestas de La Paz son tan, digamos, fáciles de superar como las de Santa Cruz o las de Tarija. Si uno va en el cerro de Claro. Tarija, es lo mismo. El oxígeno no juega ningún papel. Claro, permítanme, vamos a mostrar unas láminas para tener una idea cuántos autos se importan en Bolivia. Por lo menos los datos están hasta el año pasado porque no tenemos los actualizados. Esperamos conseguirlos más adelante y los vamos a poner por las redes sociales. Por favor, vamos con esas láminas. Bueno, número de vehículos eléctricos e híbridos importados. Veamos, tenemos una comparación desde el 2021, que es cuando empieza esta estadística, hasta el año 2025 a octubre. Fíjense, empezamos con 77 autos en 2021. En 2022 subimos a 202 autos, en 2023 a 1.298 autos, en 2024 a 2.226 y cuando se dispara la cantidad es en 2025,
3.203 autos importados, pero con seguridad 2026 eso va a superar porque hemos tenido el contexto de la crisis que nos ha dejado bloqueados del combustible. Sigamos por favor con la otra lámina. Aquí vamos a hablar de los millones en el valor, es decir, el valor de la importación de los autos. Empezamos con 9 millones, subimos a 30, 187, 226 y estamos hablando de 326 millones de bolivianos en importación de vehículos eléctricos. Esos son los datos oficiales de la importación. Pero ya que hablamos de importación, pregunto a Álvaro, ¿cómo se hace para tener un auto eléctrico? ¿Hay que ir a Calacoto a la tienda y decirle, véndame un auto eléctrico o puedes importártelo? ¿Cuáles son los caminos para tener un auto? Bueno, aquí está toda una cuestión de que o lo vas a comprar de la concesionaria oficial, que hay un montón, hay no sé, Incruz, Crown, Toyota, Taiga Motors, y bueno, puedo hacer la lista larga. Pero hay lo que ha surgido, lo que se llama o se denomina la importación directa. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, estas marcas, como te había dicho, las concesionarias tienen la representación oficial aquí en Bolivia, te pueden otorgar una garantía para las baterías, que regularmente es de 8 años, el servicio técnico, porque por si acaso, ojo, los eléctricos sí requieren cierto mantenimiento, es muy inferior al de un auto de combustión, pero sí requieren, ¿no? Y por otro lado están los importadores directos. Digamos, yo, Álvaro, quiero, no sé, hacerme dinero, me traigo de China, no sé, 5 autos eléctricos para probar así, a ver, los vendo por Marketplace, me va bien y luego importo más, ¿no? Incluso hay ciertos conflictos entre las concesionarias oficiales y estos importadores directos. Claro, probablemente te pueden ofrecer un precio, un costo inferior, digamos, si el de la concesionaria cuesta, no sé, el ejemplo de Francesco, 27,000, el de importación directa por ahí cuesta, no sé, $20,000, ¿no? O sea, sí hay una diferencia, digamos. Obviamente a costa de que no tengas, digamos, una garantía, un respaldo y a quién reclamar en caso de que algo te suceda, ¿no? Ahora, para importar, o sea, es relativamente sencillo. Antes podías hacerlo, o sea, a China es como que yo te vendo, no me importa quién eres, yo te vendo como sea los vehículos. Eso era antes, ¿no? Pero justo han visto que esto ha ocasionado que, de cierta manera, la imagen de las marcas chinas se deteriore porque es como que, ya, como cualquiera trae, entonces, ¿quién me va a respaldar, no? Y eso sucede a nivel internacional. Entonces, China sacó una normativa de que si vos en China compras un vehículo eléctrico de gasolina, no lo puedes revender en un mercado internacional por dentro de los 6 meses. Por eso es que vas a ver que recientemente muchos vehículos eléctricos, sobre todo, te dicen, no sé, tal modelo 2026, pero tiene 300 kilómetros, digamos, pero no es, digamos, 0 kilómetros. Entonces, ¿por qué tiene 300? Porque están esperando esos 6 mesecitos para recién poderte vender al mercado internacional, porque China es como que está cuidando su imagen de que no vayan revendedores y no seas la tienda oficial y lo vendas a cualquier mercado, ¿no? Entonces, eso es básicamente. En realidad, los pasos son bien sencillos, ¿no? O sea, no difiere mucho. Igual que cualquier otro vehículo, digamos. Y, don Francesco, usted decía que no se paga impuesto de importación porque existe una ley que permite importar con cero. Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, eso ya es una política es de parte de los digamos. incentivos. Es una manera de entender los incentivos que a mí no me gusta. Es decir, una sola vez te quitan un impuesto o una carga tributaria. Entonces, arancel cero, ahora arancel cero creo que hasta fin de año hay para todo o algo así. Bueno, esto implica que si tú importas el auto en la aduana, lo único que tienes que pagar, me imagino, fuerte es el IVA, ¿no? Porque hay una transacción, eso no se escapa, impuesto a transacción y IVA. Después, una vez internado, tú lo inscribes en una alcaldía. Hago un paréntesis. En este momento la alcaldía de La Paz ya no tiene placas azules. Eso es son totalmente placas azules, cierto. ¿no? Las de No los... han acabado porque la previsión que habían hecho, y esto muestra también la calidad de los que hacen previsiones, ¿no? Si habían visto esa curva, tal vez podían haber pedido más placas azules. Pidieron pocas y no pueden entonces emplacar en La Paz. El auto que yo he comprado está emplacado en Chuma, si no me equivoco, o en Ayata. Es decir, temporalmente después se reemplacará cuando habrá las placas azules. De manera que ustedes pueden ver ahora circular en La Paz autos eléctricos sin placas azules. Entonces no hay que fijarse simplemente en la placa. ¿Qué hacen las alcaldías para incentivar? Entonces, el primer año, cero.
Ajá. Impuesto El a impuesto los municipal, autos. ¿no? Sí, impuesto municipal, RUAT, ¿no? Sería. El segundo año, 75%, te descuentan, pagas solo 25%, el tercer año 50%, después pagas 75% del impuesto y obviamente el quinto año ya el impuesto es fuerte. ¿Por qué? Porque es un auto que viene del exterior, que tiene un valor inicial elevado y bueno, y lo propio pasa con los seguros. Hay algo que a mí personalmente no me gusta, que es un obstáculo, es que los seguros, no, por alguna razón a los autos eléctricos le recargan las primas. Entonces hay que buscar siempre alguna manera, buscar la prima más baja que solo cubre daños a tercero. En ese caso, yo pago 1.400 bolivianos por año, pero no me cubre nada de mi auto, ¿no? ¿Qué le cubre entonces? Me cubre, bueno, si me roban, Ah. simplemente, y daños a terceros. Si choco con un auto y tengo que pagar, ahí interviene el seguro. Eso también es un tema un poco de prejuicios, yo creo, de las compañías aseguradoras, creo que un auto eléctrico es siempre más complicado, y también de desconocimiento y de escala de mercado. ¿Cuándo habrá más auto? Yo me alegro lo que decía Álvaro, que haya competencia. Esa es la manera para bajar. En lugar de ganar, qué sé yo, $5.000 en cada auto, que ganen 3, pero que bajen el precio y sea más accesible. Y los verdaderos incentivos, lo que decía antes, son, primero, facilidades de recarga, poner una electrolinera, se llama. Electrolinera, qué No chistoso, estamos ese hablando de nombrecito política. medio raro. Hay que Sí. irse acostumbrando, ¿eh? Electrolinera. En cada surtidor, en cada estación de servicio, una esquina allá donde uno va con una tarjeta, carga los kilowatt-horas que necesita Y a propósito de la carga, ¿cómo ha hecho usted para convencer a sus vecinos en el edificio para que le permitan cargar su vehículo en el estacionamiento? Bueno, primero que la gente de mi condominio es gente muy racional, son profesionales y entienden las razones. Segundo, yo tengo una capacidad de convencer también bastante Claro. fuera de lo común y le mostré una solución que era buena para todos. Es decir, yo ponía mi propio medidor y sobre lo que yo consumía pagaba prorrateando la factura general del edificio. Porque la alternativa era que viniera de La Paz, que son una burocracia que ni te cuento, que pusiera un medidor exclusivo para mi enchufe y tenía que hacer una conexión, etcétera, etcétera. Pero la cosa es, si hay 50 estacionamientos, ¿qué vamos a hacer? 50 medidores, necesitamos un Claro. ambiente solo para A poner medidores. propósito del tema, ayer cuando publiqué el banner de que hoy vamos a hablar sobre el tema, me escribieron de Huawei para decirme que habían puesto una electrolinera en Santa Cruz para 6 vehículos de carga rápida y que podían estar 30 minutos y ya estaba cargado el vehículo. ¿Usted cuánto tarda en Eso cargar? es un punto importante. Hay dos sistemas, carga rápida, como dice, o carga lenta. Yo tengo el sistema de carga lenta porque enchufo en un enchufe cualquiera. Y hasta el día siguiente, digamos. Sí, lo dejo a las 7 de la mañana, de la noche, perdón, a las 6, porque es más barata la tarifa de noche, y a las 6 de la mañana está cargado 100%, y está hecho de manera que cuando está cargado se apaga, no hay problema de sobrecarga. La rápida depende de si es trifásica, si Exacto. tiene a tierra, etcétera. Mínimo, los últimos cargadores son 20 minutos. Pero si tú consideras que estás 8 horas en la cola del surtidor, Sale pronto. creo que 20 minutos podemos perderlos. Podemos esperar tranquilamente. Tenemos que ir a una breve pausa, pero enseguida volvemos porque quiero preguntarle a Álvaro sobre aspectos mecánicos, justamente, cómo se hace el mantenimiento, cuánto cuesta, dónde, etcétera, ¿ya? Enseguida volvemos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor.
De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715 55 170. Y a propósito de lo que queremos hablar, nos escribe Susi Flores, un saludo Susi, dice, buena entrevista, me gustaría saber sobre los mantenimientos y sus repuestos. Yo incluyo ahí la batería. Adelante, Álvaro. Bueno, esto es algo muy interesante en los vehículos eléctricos. Justo lo mencionábamos antes de empezar el programa. Un motor a combustión interna tiene aproximadamente un conjunto de 2.500 piezas, es un montón. Entonces a eso hay que hacerle cambio de aceite, filtros y bueno, todo lo que sabemos, ¿no? En un vehículo eléctrico estamos hablando de más o menos 200 y 300 piezas en el conjunto mecánico, o sea, es Más simple. muy inferior, más simple. Ahí no tienes que hacer cambio de aceite, filtros, medir la compresión, No. nada mecánico que tienes que cambiar empaquetaduras, o sea, eso desaparece. Obviamente no significa que un vehículo eléctrico no necesita un mantenimiento, por supuesto que lo va a requerir, pero obviamente vas a hacer probablemente el 10% de lo que le haces el 100%. ¿Qué mantenimiento se le hace a un vehículo eléctrico? En realidad lo único es más que todo el tema de frenos, ¿no? Aquí en La Paz, a lo mucho cambiarás las pastillas, harás el balanceo de las ruedas, el cambio de suspensión cuando toque, no sé, a los 80.000 kilómetros, digamos, una rectificada en los tijerales, cosas así, ¿no? Ahora, en el aspecto del motor eléctrico, sí sería ideal en cada mantenimiento que se le meta la ECU es la computadora, ¿no? del vehículo, para saber cuál es el estado de las celdas de cada, porque la gente a veces no sabe, el conjunto de la batería son literalmente la suma de miles de pilas pequeñas de las que conocemos, la que tenemos en el control remoto, todo, pero están obviamente pegaditas, ¿no? O sea, una tras otra. Entonces, para ver que ninguna celda se haya muerto, digamos, y que te cargue el 100%, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, realmente no. Y hay actualizaciones que se dice OTA, o sea, over the air, que haces por computadora o de la nube, que actualizas, digamos, tal vez, digamos, un mejor rendimiento de la batería, todo, pero más allá de eso, porque mira, Pero se puede cambiar en caso de que muriera, digamos. Sí, eso, mira, justo lo que hablábamos, es un miedo gigante, ¿no? Y hay mucha desinformación. Mira, yo tampoco vengo aquí a promover autos eléctricos, yo soy amante de quemar de los dinosaurios, o sea, la gasolina, amo la gasolina, amo manejar los autos, pero hay que hablar con lo que es, o sea, los eléctricos ofrecen muchas ventajas, pero el tema de la batería es interesante. Mira, muchas personas dicen, la marca me ofrece, no sé, 8 años de garantía en la batería, significa que el año 9 se va a morir el auto. No es así. Ahora, mucho miedo es de aquí a 5 años el auto me va a cargar solo el 20%. Tampoco es así. Las marcas venden los vehículos con las baterías con ciclos de carga. Un ciclo es que lo cargues del 0 al 100%. Entonces, en promedio era lo que hablábamos, está entre 3.000, 5.000 o de pronto otra marca ofrecerá 8.000 ciclos. Si cargas, no sé, en 3.000 días, así cada día, o una persona particular, no sé, tendría que ser algo de aproximadamente 1.600.000 kilómetros para que realmente, o sea, ya lo tengas así muerta la batería. Entonces, para hacer 1.000.000, no sé, pues tendrías que tener el auto, no sé, 30, 40 años. Probablemente un taxista sí lo puede hacer, le va a morir la batería, pero si tiene buenos hábitos de cuidado, porque la batería se la cuida igual que el celular, o sea, no es que cargas del 0 a 100, sino del 20 al 80. Si ese es, digamos, una serie de juegos para cuidar tu batería, hasta te puede durar mucho más. Entonces, ahora, la batería sí tiene su costo, ¿no? O sea, no es que tiene un costo importante en el vehículo. ¿Qué, por ejemplo? Es el costo del vehículo. ¿Sí? El vehículo es la más batería. Claro. Es la batería. Digamos, no es el motor como en el otro, sino es la batería, lo más importante. Digamos que Cambiar el cuesta... motor.
Digamos que cuesta, no sé, $25,000 el vehículo, ¿no? Ah, La batería nueva, no te hablo, o sea, el vehículo, si lo separamos todo, probablemente te cueste 15,000, digamos. claro, la mayor 10,000. parte del costo es Pero- la batería. Qué impresionante. Pero no sé, tendrías que matonearlo o hacerlo bolsas y como para que... Además que hay, mucha gente dice, por ejemplo, si va a llover, que no me voy a electrocutar, por ejemplo. Buena Eso igual- pregunta. Yo preguntaría eso. Ajá, y no, y me lo preguntó mi mamá igual, porque yo todo el tiempo llevo autos nuevos a mi casa y la gente piensa que soy millonario, pero no es así. En realidad, él hace test drive. ¿no? Ajá, hago pruebas de manejo. Entonces, las baterías están protegidas primero contra golpes fuertes, digamos, si pasas encima de una roca, pases en el agua en Santa Cruz, eso pasa mucho, ¿no? Que tienes que Ajá. pasar encima del agua, no le pasa nada, todo está absolutamente protegido, ¿no? Lo único que sí es que si pasa un tema de incendio o algo, eso igual, ese riesgo. el tema de apagar no es que apagas con agua nomás o con el extinguidor, hay un tratamiento especial que creo que eso seguramente Francesco me complementará, Que cuente, de cuente. que los bomberos, todo el equipo así, tendrían que haber una capacitación, igual ya que está incrementando la venta de autos eléctricos, una capacitación en reciclaje de baterías, qué vas a hacer si se incendia o algo, porque no, ahora va a decir la gente, no, pero el eléctrico sin seguro se puede incendiar. Hay en promedio, en porcentaje, los autos de gasolina es donde más ves incendios. Cuéntenos, don Francesco, sobre eso. Sí, ¿Qué le han ha enseñado? habido episodios Ajá. de incendio de autos eléctricos, pero como bien dice Álvaro, son mucho menores que los incendios incluso de los autos a gasolina, son en circunstancias muy especiales. Hubo un tiempo que había prejuicios, había, digamos, muchas reservas con los autos eléctricos, por ejemplo, los ferries Ujú. que pasan de un lugar a otro en el mar, ¿no? Que cruzan estrechos, tenían restricciones para autos eléctricos porque dijeron, ¿no? Si aquí hay un incendio, cientos de autos no se van a arruinar, pero eso fue una exageración. Sí. No. Y sobre la duración, yo he hecho un cálculo. Si recargo 2 veces por mes, por ejemplo, me han dicho 8,000 ciclos. Supongamos que sean 4,000 ciclos, puede ser 40 años, no puede durar la batería cargándola 2 veces por mes. Claro, Bueno, eso- si uno la carga cada día, lo usa como taxi, va a tener que cargarla cada 2 días o cada 3 días, otra cosa, pero para un particular, digamos, 40 años, de aquí a 40 años, no, creo que no me preocuparé mucho. Pero por otro lado, además, igual los autos a gasolina o a diésel no durarían tanto, ¿no? O sea, o capaz sí llegarían a 40 años, pero tampoco sería como un auto que tenga un valor Pero uno comercial. tendría que sumar todo lo que gastas en mantenimientos durante esos años, ¿no? Exacto. Y además que hemos visto que ya hay aplicaciones móviles de transporte que están utilizando vehículos eléctricos. Y yo creo que debería haber alguna normativa de incentivo a que el transporte público migre directamente al eléctrico, porque lo usan solo en ciudad, digamos un bus eléctrico que haga 200 kilómetros. No es al chofer yo creo que le va a venir bien no hacer, o sea, aparte de que trabajas todo el día, o sea, madrugarte haciendo fila en la gasolina, Claro. a que trabajes 3 días, en la noche lo cargues y otra vez y listo. Estaba viendo noticias ayer de temas de autos eléctricos y vi que en Chile ya existe una enorme cantidad de buses eléctricos, Sí, ¿no? buses, sí. ¿Qué se Transporte llama la marca más público. famosa de los autos eléctricos? La BYD BYD, o BYD. como dicen. exactamente, ¿no? Y a propósito de marcas, quisiera que veamos un video de TikTok que hizo Álvaro mostrando las opciones que hay en el mercado. Y ya les digo, no tenemos ningún sponsoreo, solo vamos a poner información para que la gente decida. Adelante, por favor. Con todo este tema de los bloqueos y la escasez de combustible aquí en la ciudad de La Paz, seguramente muchos han empezado a considerar la compra de un vehículo 100% eléctrico. Así que aquí les traigo la listita de los vehículos eléctricos más accesibles a Bolivia en este momento. Comienzo con la marca BYD, que en el modelo Dolphin Mini tiene un precio de 25,000 USDT. Sabemos que el USDT es el dólar virtual y haciendo todas las conversiones al dólar oficial, eso serían más o menos 35,919 dólares. Este modelo tiene una autonomía de 380 kilómetros. Ahora me pongo el gorro de GAC porque hace unos días se está probando el Ion UT, que tiene actualmente un precio de 31,900 dólares, al cambio oficial 696.
696 y su autonomía es de 420 kilómetros. Bueno, no tengo una gorra de MG, pero su modelo MG4 parte desde unos muy interesantes $29,900 al cambio oficial, 696, y su autonomía es de 350 kilómetros. Por su parte, el modelo Yage 30X tiene un costo de $31,948 al cambio oficial y una autonomía de 405 kilómetros. Y culmino esta lista con el BYD Dolphin a secas, que tiene una autonomía de 405 kilómetros y un costo de 27,000 USDT, que al igual que el Dolphin Mini, haciendo todas las conversiones, más o menos eso serían $38,500 al cambio oficial. Debo confesar que yo soy muy amante de los motores a gasolina, los motores V8, etc., pero en esta época la verdad es que tiene mucho sentido esto de los autos eléctricos. Así que en la situación actual he puesto dos escenarios: sería o hacer fila para la gasolina todo un día o muchas horas, o dormir normal y una vez a la semana cargar durante 8 horas un vehículo 100% eléctrico. Así que pónganme en los comentarios qué les parecen los vehículos 100% eléctricos, sobre todo aquí para la ciudad de La Paz, si son una buena compra, así que los leo. Bueno, obviamente el video ha sido hecho antes de que se ponga en vigencia el cambio flexible, el cambio oficial. Así es que, Álvaro, tienes la palabra. Justo quería hacer una acotación. Sí, este video lo hice en los bloqueos donde no había pollo y era gasificación. Mira. La falta de pollo, señor. Pero ahora hay que poner el cambio oficial, ¿no? Sí, en ese momento, ¿cómo funcionaba? O las marcas te ofrecían en USDT, que era el dólar virtual, que es más o menos lo que es el dólar ahora, ya el oficial. Y te decían el oficial porque no puedes, como concesionario oficial, lanzar el precio al dólar virtual paralelo que no sea lo legal, ¿no? Entonces, en ese momento, la forma de saber el precio, si costaba, no sé, 31,900 al 696, tenías que multiplicar por 696, dividir al paralelo para saber el costo al paralelo, ¿no? Ahora, les doy un ejemplo, ahí decía GAC, hay un UT, por ejemplo, estaba en ese momento justo 32,900, y ahora cuesta 23. Probablemente el MG, que costaba 29, igual esté más o menos por los 22, 24. Entonces, los que estaban en torno en 31,000, 35,000, al oficial de 696, ahora lo estarán en torno entre, digamos, 20, 25,000 dólares. Pero hay que multiplicar por el cambio oficial. Exactamente, que es el ahora que va variando, ¿no? Otro aspecto que quería mencionar, ahí les hablaba de algo que era tiene autonomía de, no sé, 405 en ciclo NEDC, en WLTP. Justo había hecho un video de esto en mi canal de Motores Bolivianos, que hay unos estándares de autonomía, de homologación. ¿A qué me refiero? Uno va a ver la ficha técnica de su vehículo o del vehículo que quieres comprar, te dice autonomía 405 NEDC o dice CLTC, pero ¿qué rayos es todo eso? Son ciclos de homologación que hacen, digamos, o bien los gobiernos o organismos independientes sobre temas de consumo de gasolina, autonomía, o sea, ponen en laboratorio el auto con la computadora, la emisión de gases, digamos, en uno de gasolina, cuánto emite de CO2 cada 100 kilómetros, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, el NEDC es un ciclo de homologación europeo de los años 80, que es muy antiguo y no es tan preciso, que no toma en cuenta las condiciones de manejo en la ciudad, que es donde uno más gasta combustible de gasolina. En el eléctrico es al revés. En el eléctrico consume menos en ciudad y te gasta más cuando vas a velocidad en carretera. Entonces, si dice NEDC 405, no es un dato tan cercano a la realidad. Probablemente esos van a ser unos 350 reales más o menos. ¿Cuál es el ciclo de homologación más preciso? Es el famoso WLTP, se llama, que es un ciclo igual europeo del año 2017, que ya toma en cuenta hábitos de manejo en la ciudad, todo. Entonces, si dicen NEDC 405, van a ser 350. Si dice autonomía 380, van a ser 320. Entonces, una persona, yo le aconsejo, si va a ver la autonomía, hay conversores, uno pone conversor de NEDC a WLTP y hay uno, o en ChatGPT incluso puede ser, y uno va a saber la autonomía real, ¿no? La autonomía real va a depender de los hábitos de manejo. Obviamente, al igual que uno de gasolina no vas a gastar hasta que te quede en cero, porque no vas a tener para hacer fila, ¿no? Lo mismo en uno eléctrico, no lo vas a dejar hasta el 0%, mínimo lo dejas con un 5 más. Hasta llegar al enchufe. Hasta cargarlo, ¿no? Incluso más, ¿no? Ajá. Permítame, tenemos algunas preguntitas también. Nos escribe Sorcar y dice, se olvidó del referente de eléctricos en Bolivia, el Quantum. Evidentemente, el Quantum es fabricado en Bolivia, es un auto chiquitito, yo he visto, pero ahora ya creo que ya hacen hasta de
de 4 puertas, ¿no? Ya están haciendo más grandes. Bueno, Nuria Paz dice, buenos días, ¿qué opinión tienen de la batería de plomo o de la de litio? ¿Cuál es más eficiente? Pero si me permiten, tengo que ir a una breve pausa, la ultimita del programa, y enseguida venimos para responder estas preguntas y un poquito para hablar de transición energética, si nos alcanza el tiempo, ¿ya? Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, volvemos y quisiera darle la palabra a don Francesco para que nos hable un poco sobre el tema de la transición energética, porque hablábamos de dónde se nutre, de dónde sale la electricidad de Bolivia, es decir, ¿estamos produciendo electricidad limpia o estamos produciendo electricidad con gas? Bueno, acabamos de ver por todos los argumentos que hemos dado que realmente los autos eléctricos entran dentro de un plan, yo diría, más estructural, más fundamental, que es el hecho que Bolivia no puede ya basar su economía en los hidrocarburos, en las energías fósiles. Acabamos de escuchar al presidente de Yacimientos darnos una, entre comillas, revelación, es decir, revelación que todo el mundo sabía, que las reservas de gas ya están llegando a lo mínimo. Ahora bien, aparte de que un auto eléctrico te permite un ahorro de dinero, un ahorro de tiempo, es bueno para la ecología, no tiene gases y todo eso, hay un hecho fundamental que no es una opción. La electrificación de la economía boliviana es una necesidad urgente, por lo que acabo de decir. ¿Qué sucede en este momento? ¿Cuál es la cara oscura de los autos eléctricos? Es que de 10 autos eléctricos que funcionan, 7 recargan con electricidad producida por las termoeléctricas. O sea, eso es la realidad. Todavía generamos el 70% de la electricidad que consumimos a partir del gas, de las y gas además subvencionado. Y tu Tarija está perdiendo cualquier cantidad de plata porque le vende gas a las termoeléctricas de Santa Cruz a 1.30 cuando podría exportarlo a 7 u 8. Este es el punto. Entonces, por eso no es solo un problema de fomentar los autos eléctricos, ¿no? No es solo un problema, como decía un anterior ministro de hidrocarburos, de diversificar la matriz energética. Se necesita un verdadero plan de transición energética, de manera que el incremento de autos eléctricos vaya pari passo con el incremento de la generación con energía solar, hidroeléctrica, eólica, geotérmica, toda esa riqueza energética que tiene Bolivia y que tiene de una manera inagotable que no estamos aprovechando. La nueva ley de electricidad va en este sentido, abre las puertas a la inversión privada, porque en electricidad la inversión privada es posible. Privada puede ser de empresa, puede ser de instituciones, de personas particulares, puedes poner tus paneles en tu casa y evitar de comprar electricidad de las termoeléctricas. Bueno, todo eso, pero tiene que hacerse con un plan que dice en 5 años vamos a construir tantas plantas solares, disminuimos de tanto la dependencia del gas. Esto es lo que falta todavía en Bolivia. Entonces, no veremos el problema de los autos eléctricos así como un caso aislado. Tenemos que verlo en el conjunto de una transición energética
que para Bolivia, repito, no es una opción, es una necesidad y una necesidad urgente. Muy bien, eso es lo que quisiéramos escuchar de parte de las autoridades, una política de Estado para la transición energética. Esa es la clave de lo que nos acaba de señalar don Francesco Zarate, un especialista en el tema. Yo decía al principio, es un predicador de la transición energética, un apóstol de la transición energética y de verdad, ¿no? Lo está haciendo desde hace tiempo. Álvaro, si podrías responder a esta pregunta que hicieron sobre la batería y me gustaría también, con el tiempito que nos queda, que ya es 1 o 2 minutos, hablar de, si podríamos hablar de un porcentaje de ahorro en cuanto a combustible con el vehículo eléctrico para dar ese último dato, si lo tienes. Ya. Sí, respecto a las baterías hay de distintos tipos, ¿no? Hay, por ejemplo, la de níquel, la de litio ferrofosfato, justo estabas hablando una de plomo, que sí se utilizan, digamos, por ejemplo, el Quantum, que me mencionabas, tenía la opción de o batería de plomo o batería de litio ferrofosfato. La de plomo, digamos, como ventaja es que puedes tener tal vez una mayor autonomía, pero tienes menos ciclos de carga, o sea, te retiene, porque el tema de la energía, el problema no es tanto la autonomía, todo, sino cómo almacenas la energía, eso es lo más problemático. Mientras que lo más común se ha vuelto la del litio ferrofosfato, que es LFP, que, bueno, tienes una mayor autonomía, puedes tener más ciclos de carga, te dura más, por eso es que se ha vuelto más común. Y ahora van a ver, el futuro son las baterías de estado sólido, que ya, o sea, es otra tecnología que vas a tener autonomías de hasta 1000 kilómetros, 1500 kilómetros, que ya es lo que se viene, ¿no? Entonces, lo común y lo ideal y recomendable es que si vas a comprar un eléctrico, que sea con batería de litio ferrofosfato. Ahora, respecto al ahorro que haces, tal como mencionaba Francesco anteriormente, o sea, gastas 80, digamos, entre 50 y 80 bolivianos, dependiendo del vehículo, en una carga, ¿no? Al 100%, ¿no? Entonces, te hago un ejemplo, yo tengo una camioneta que por cada carga de gasolina que le hago me sale como 420 bolivianos. O sea, La diferencia es enorme. Don Francesco, ¿cuánto le salió su factura de luz el anterior mes? 70 bolivianos. 70 bolivianos. Pero yo cargo poco, 2 veces cargo al mes. Pero belleza, o sea. Sí, pero por el mismo recorrido hubiese gastado 400. Además, el precio de la gasolina pues, está carísimo ahora después de del levantamiento de parte de la subvención, ¿no? O sea, son realmente varios aspectos que considerar. Nosotros vamos a seguir hablando del tema porque nos parece interesante en otros programas. Me he quedado con muchas preguntas, por ejemplo, el tema del litio, el tema más del tema de la transición energética. Y además tengo que contarles que sí hemos invitado al ejecutivo de Quantum, José Carlos Márquez, pero nos dijo que está en China justamente haciendo negocios, pues obviamente, ¿no? Esperamos que la próxima podamos tenerlo aquí. Y en el finalcito, quiero que don Francesco invite a la presentación de su libro. Bueno, gracias Mary por este comercial. Es comercial de un libro. Sí, el día jueves en la Universidad Católica. No es hoy, yo dije hoy, yo me equivoqué, es el jueves. Es el jueves Ya. a las 4 de la tarde. Voy a presentar este libro que es, creo, el quinto de una serie de antología de columnas, esta vez agrupadas por secciones y hay de todo, como igual que mis columnas hablan de todo, hay de todo también y están cordialmente invitados a esa presentación y a leer el libro. Me imagino que la Universidad Católica lo comercializará a un precio accesible. Bueno, y hay una sección de humor, porque don Francesco tiene una vena humorística y muchas columnas de las citas también. Está súper lindo. Bueno, amigas, amigos de Sin Maquillaje con Mary Vaca, les agradezco muchísimo y agradezco primero a Álvaro. Gracias. Muchas por gracias, haber Mary, venido. Francesco, y será hasta una próxima oportunidad. Que así sea. Gracias, don Francesco. Aquí las gracias, Mary, por esta invitación. Bueno, y con ustedes será pues hasta mañana. Enseguida viene Brújula Streaming. No se desprendan de nuestros canales. Ya saben, vamos por 2 YouTubes y 2 Facebook, el de Brújula y el de Sin Maquillaje con Mary Vaca. Nos vemos. Chao, chao. Chao.